¿Y ahora qué? Esto no es solo para los que se bautizaron, es para todos los que estamos en la fe. Y el pasaje es Mateo 3, del 1 al 12. No lo voy a leer completo para luego empezar a desarrollarlo, sino que de una vez empezamos leyendo el primer versículo para no tomar el tiempo completo de bautizarlo. Pero ahí van a encontrar en letras blancas el pasaje por donde vamos a estar caminando. Vamos al primer versículo entonces. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, vamos a ver qué significa en aquellos días. Jesús acababa de nacer, ¿ustedes qué piensan? No, ya Jesús tenía 30 años de nacido, porque Él empieza su ministerio público y es bautizado cuando tiene 30 años. Entonces, en aquellos días, volviendo ahí al versículo, llegó Juan el Bautista. Entonces vamos a hablar de Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan el Bautista era hijo de un profeta, o un sacerdote mejor, llamado Zacarías. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba la mamá de él? Elizabeth, ¿verdad? Y llegó a predicar en el desierto de Judea. Y miren lo que dice Juan capítulo 1, Marcos 1, 14, que está a continuación. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Mire qué interesante. Juan Bautista estaba predicando en el desierto de Judea. Y después de eso, Juan viene y dice que estaba predicando el evangelio de Dios. Y el mensaje que daba Jesús era: el reino, el tiempo se ha cumplido. Y decía: el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Quién estaba diciendo esto? Jesús. Pero lo pongo ahí porque vamos a seguir en el versículo 1 de que Juan estaba predicando en el desierto de Judea. Y déjenme explicarles dónde está el desierto de Judea. En Israel hay un gran mar que se llama el mar de Galilea. Y del mar de Galilea sale agua, sale un río que llega al mar Muerto. Y desde la Galilea hasta allá, hasta la región del mar Muerto, hay más o menos un día de camino. Y el mar Muerto es un lugar inhóspito, es el lugar más bajo de la tierra. De hecho, la concentración de sal allí es tan fuerte que en ese mar no hay vegetación. Por eso se llama el mar Muerto. Allí en ese mar no hay vida. Y tanta es la concentración que el agua es salada. Y uno se acuesta en ese mar y uno flota. Uno se puede poner a leer un libro o el periódico porque uno no se hunde en ese mar. Pero es tanta la sal que se muere. Y es allí donde Juan, en el desierto de Judea, empieza a predicar. Eso está muy cerca del mar Muerto. Ahora, imagínense a Juan, que Juan va a ser el que va a anunciar la venida de Jesús. Y Jesús es un rey al que voy a anunciar. Si yo fuera a anunciar que viene un rey, me voy a la región de Judea, a un lugar inhóspito, o me iría a un palacio, a un balcón, a la plaza principal de la ciudad. Lógicamente, ¿usted qué pensaría? Si voy a anunciar la llegada de un rey, debo ir a presentarlo en el mejor lugar de la ciudad. No, Juan lo presentó en un lugar inhóspito y me parece curioso que se fue para allá. Pero el mensaje, devuélvete un momentico por favor. Juan empezó a predicar en el desierto de Judea y avanza al versículo 2 que dice cuál era el mensaje. Ese mismo mensaje que leíamos que Jesús estaba dando. Y el mensaje ¿cuál era? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan y Jesús son contemporáneos.
En el mismo tiempo que quedó en embarazo María, quedó en embarazo Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y mire que Jesús empieza a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto tiene algo muy importante. Mateo es el único de los 4 evangelistas, póngale mucha atención para poder entender estos 12 versículos. Es el único que menciona el reino de los cielos. Los otros evangelistas hablan de el reino de Dios. Y eso tiene que ver con el público al que está escribiendo el escritor Mateo, el apóstol San Mateo, que él sabe que está escribiéndole a los judíos. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que da Juan? Que es lo mismo que dice Jesús cuando empezaron su ministerio: el mensaje del arrepentimiento. Y ese pasaje empieza a hablar de eso, de ese mensaje. Ese pasaje termina ya en el versículo 13 y 14 con Jesús bautizándose, pero todo empieza con un mensaje que nos lleva al arrepentimiento. Y hay otro versículo allí que es Mateo 23, 22, que dice: el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El que jura por el cielo es como si estuviera jurando, ¿por qué? Por el trono de Dios. Entonces, decir reino de los cielos o decir reino de Dios es exactamente lo mismo. Cuando alguien le venga a usted con una teología que es que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra cosa, le está confundiendo. No le preste mucha atención, porque la misma Biblia dice que el que jura por el cielo está jurando como por el mismo trono de Dios. Entonces, el reino de los cielos es el mismo reino de Dios. Y el reino de Dios, uno oye la confusión, que si el reino es futuro, o que si el reino es presente, o que si el reino es pasado. Hacemos una prueba aquí. ¿Cuántos creen que Jesús reina hoy? 4. ¿Y los demás qué creen? ¿Que Jesús se murió? ¿Que ya no está reinando? Bueno, les tengo una noticia. Jesús está reinando ya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él gobierna sobre toda la creación. Él está sentado en su trono y está viendo a los que se creen que los poderosos de la tierra, haciendo y deshaciendo, matando. Y Dios los está viendo así. Y la Biblia dice que se va a reír de ellos, porque no ha nacido el que se burle de Dios. Entonces, Él está reinando una realidad presente, pero al mismo tiempo también es un reino futuro, porque Él un día va a regresar y reinaremos con Él para siempre. Claro, todas estas cosas tienen muchos elementos, muchos más detalles, pero yo quiero que lo entienda así: Cristo está reinando hoy, pero con Cristo reinaremos también mañana y viviremos eternamente con Él, una realidad futura. Pero no es que estábamos esperando el reino, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que predicaba Jesús y predicaba Juan. Ya está el reino aquí, pero también reinaremos en el futuro con Él. ¿Se entiende eso? 4 lo entendieron. Ok, ¿se entiende eso? Eso, ayúdenme. Versículo número 3 de este pasaje: porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan que este fue el que profetizó, haciendo referencia a Juan el Bautista, de que ese fue el que se profetizó allá en Isaías capítulo 40 versículo 3. Y él, Juan, tenía un vestido ¿de qué? De pelo de camello. ¿Por qué pelo de camello? ¿Dónde estaba predicando Juan? Entonces el pelo de camello protege contra el frío y protege contra el calor.
tiene algo muy particular, eso del pelo de los camellos, y un cinto de cuero a la cintura. Y la comida de él, ¿cuál era? Langostas y miel silvestre. Langosta no es la de mar, no es la langosta que es costosa y que uno come por ahí en los restaurantes finos, ustedes que mantienen en restaurantes finos, la langosta. Y miel silvestre. Esta langosta se refiere a los chapules, a los grillos, a aquí creo que era un saltamontes, a ese tipo. ¿Usted se acuerda que hubo cuando salieron de Egipto, salió una plaga de langostas que se comían los cultivos? Eran esos saltamontes, esos grillitos. Y pues imagínense uno comiéndose un grillito de esos asado, debe ser bien, bien sabroso, ¿no? Entonces esa ropa que él tenía, pues posiblemente no era la ropa más de moda en el momento, pero tenía un contexto, y era que ese tipo de atuendo hacía pensar a los israelitas, o evocaba mejor a Elías. Y ustedes saben que los israelitas saben que Elías va a aparecer antes de la venida del Señor. Entonces cuando ven a Juan con ese atuendo, están diciendo: ¿será que este es Elías, el que se nos dijo que vendría y que anunciaría antes del Señor aparecería? Entonces tiene toda una connotación la ropa que estaba teniendo Elías. Ahora, versículo Juan, gracias. Versículo 5. Leamos juntos, 1, 2, 3. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Cuando dice toda Judea, Jerusalén y toda la gente de alrededor, pareciese ser que es mucha gente la que por el mensaje de Juan estaban respondiendo al mensaje y venían a ser bautizados por este hombre llamado Juan. Ahora, el bautismo tiene unas connotaciones que vienen de más atrás. Déjenme hilar un poquito para que usted pueda entender a dónde yo quiero llegar con estas explicaciones. El bautismo que Juan estaba haciendo no era algo nuevo, era una tradición muy antigua que tenía que ver con los ritos de purificación cuando los israelitas estaban en el desierto. Y allí dice Levítico, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 13, era algo muy antiguo: cuando el que tiene el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. La práctica de lavarse en el río por el rito de la purificación, por asuntos de higiene, a la gente había que separarla, pero tenían que limpiarse para luego unirse nuevamente al pueblo, a las personas. Entonces el asunto de bautismo ya tenía alguna forma de entendimiento o de aplicación para los hijos de Israel. Ahora, también había gentiles. ¿Quién es un gentil? Un gentil es una persona que no es israelita. Y había gentiles que se estaban convirtiendo al judaísmo y estaban abrazando toda la religión judía. Entonces ellos eran bautizados. Tampoco el bautismo era algo nuevo, para toda la gente era algo muy acostumbrado. Pero cuando Juan estaba bautizando, era tremendo para los judíos, porque los judíos, como ellos entendían el bautismo, y Juan estaba bautizando y venían tantas multitudes, y los que reconocían a Jesús como Salvador, como Mesías, también se bautizaban. Entonces como que la gente decía: bueno, si el bautismo era para purificación en nuestra religión, en nuestras tradiciones, y ahora estos están bautizando y confiesan a Jesús, o sea que el bautismo de Juan también significa purificación, el bautismo también significa limpieza. Eso era lo que se entendía del bautismo en el contexto de los judíos.
Ahora, cuando una persona, un judío, se convertía a Cristo y se bautizaba, ellos estaban diciendo: yo quiero ser parte de ese pueblo que está reconociendo a Jesús como Salvador y como Mesías, y están expresando una fe genuina, una fe interna en su Señor. Entonces, el bautismo de Juan era ¿para qué? Para purificación, para ser lavados, para limpieza. Pero ahorita lo vamos a ver, que el bautismo cristiano o el bautismo de Jesús es diferente. Hay un versículo aquí mismo que lo vamos a ver. Miremos por ejemplo lo que dice Hechos 18. Ahí lo tengo. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba ¿cómo? Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre predicador tremendo, elocuente, y era poderoso en las escrituras. Pregunto, ¿este hombre conocía las escrituras? Era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Quién había sido instruido en el camino del Señor? Apolos. Era ferviente en espíritu. Eso sería solo para un sermón, cada una de las características de Apolo. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Aunque, ¿qué le faltaba a él? Dice que solo conocía el bautismo de Juan. Mire qué interesante. Una persona que conocía las enseñanzas de Jesús, poderoso en la palabra, en espíritu, etcétera, era tremendo, pero le faltaba algo. Él solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Es decir, como que le faltaba algo, estaba algo incompleto. Y a partir de ese momento, el bautismo cambia de significado. Ya no era algo ritual. Bueno, nos bautizamos con Juan porque, bueno, la tradición de lavarnos cuando estábamos sucios para purificarnos. Ya no era solamente eso, sino que el bautismo llegó a ser una identificación con Cristo. Repito, el bautismo, por ejemplo, este hombre Apolos conocía todo, predicaba poderosamente, pero él conocía solo el bautismo de Juan. Pero a partir de esa época, el bautismo empezó a tener otro significado. Ya no era para purificarme, sino que era para identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección. Mire lo que dice Colosenses 2:12. Ahí es un poquito más largo, pero puse lo más importante. Sepultados con Él en el ¿qué? Bautismo. Cuando nos hundimos en el agua, estamos muriendo con Cristo. Salimos del agua, resucitados con Él. Y todo es mediante la fe. A propósito, pusimos dos fotos de cada uno de los bautizados. Una foto antes de salir, antes de entrar al agua, y la otra foto cuando salieron, sepultados y resucitados. Pero ese acto de bautismo sin la fe, pregunto, ¿tiene sentido? Lo que le da valor a ese acto es mi fe. Creo en Cristo. Me meto al agua y muero contigo, salgo del agua, resucito contigo. Creo en eso, Señor. Dice Colosenses 2, todo es mediante la fe. Vamos al versículo 7. Pero cuando vio, dice que venía a Jerusalén, Judea, venía mucha gente a bautizarse, ¿recuerdan el versículo anterior? Pero cuando vio que venían unos coleados por ahí, ¿quiénes venían coleados ahí? Los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eran dos sectas, una más grande y una más pequeña. Los saduceos eran poquitos, parece ser que eran 600 personas. Los fariseos eran una clase religiosa un poquito más pudiente, controlaban la vida religiosa, la vida de esa época del templo y todo lo demás. Dice que Juan los vio, que muchos de esos fariseos y saduceos venían también a bautizarse. Y mire, entienda esto. Los fariseos eran ritualistas. Todos los rituales eran legalistas y separatistas. Es decir, ustedes son malos, nosotros somos buenos. Legalistas. Si un burrito mete su pata en la zanja y es día de reposo, hay que dejarlo morir porque es día de reposo y no se puede hacer. Eran muy severos en sus normas. Tan así que Jesús dijo, bueno, todo lo que ellos se saben,
vívanlo, está bien, pero no vivan como ellos, porque ellos hablan una cosa y dicen otra cosa. Jesús se refirió a ellos muy fuerte de los fariseos. Pero los otros, que eran los saduceos, eran lógicos. Los saduceos no creían en milagros, no creían en resurrección de los muertos. Entonces eran racionalistas, eran liberales, pero eran vivos. Hacían concesiones políticas cuando tenían intereses, cuando eran muy oportunistas. Usted sabe que a veces los políticos son oportunistas, ¿no? Si hay evangélicos, dicen, no, yo soy evangélico y yo lo mejor es ser evangélico. Y si van allá donde los católicos, dicen, no, María es lo máximo, los católicos, el Papa, y se van por donde los brujos y dicen, no, es que esta es la verdadera espiritualidad. Los políticos son oportunistas, se hacen de todo para buscar ¿qué? Votos. Estos eran los saduceos. Podríamos decir entonces que en el siglo XXI todavía hay saduceos, oportunistas. Entonces, estos fariseos y estos saduceos eran enemigos, no se las llevaban, no se ponían de acuerdo en nada, porque tenían cada uno su forma de ver la vida. Pero mira qué interesante. ¿Sabe para qué se unieron saduceos y fariseos? Para hacer oposición a Jesús, para ir en contra de Jesús. Y los ve Juan llegar y dicen, ahí vienen llegando. Mira lo que les dice Juan con mucha ternura: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Entre los judíos se sabía que vendría un día la ira del Señor. Ellos conocían las escrituras. Pero ¿sabe quiénes serían para ellos los únicos que se librarían de la ira del Señor? Ellos. Sí, sabemos que viene la ira del Señor, pero eso es para los gentiles, para los que no son israelitas. En cambio, como nosotros somos israelitas, eso no nos va a tocar a nosotros. Y entonces Juan apenas los ve venir a bautizarse, ¿sabe qué les dice? Vivos, ustedes son falsos, tramposos, vienen aquí a echarse cuenta que se van a bautizar. ¿Quién les enseñó a huir de la qué? De la ira venidera. Ahora, para ellos tuvo que haber sido horrible, porque ellos pensaban que ellos ya eran libres de la ira venidera. Y Juan lo que les está diciendo: esto de bautizarse y creer en Cristo es lo único que puede librar de la ira venidera. Entonces no sean falsos, no vengan aquí con el bautismo de la purificación, cuando este es el bautismo de ¿qué? De Jesús, de sepultarse con Cristo y resucitar con Cristo. Y por eso es que les está diciendo víboras, falsos, tramposos. Versículo 8. ¿Entendieron eso, verdad? Por tanto, le sigue hablando a fariseos y a saduceos: den frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es un mandato, pero el arrepentimiento por sí solo no es un fruto. Ay, sí, me arrepentí, mañana sigo en la misma. No tienen evidencia de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser acompañado de ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Si no tiene evidencia, ese arrepentimiento no es sincero, le falta algo. Si tú dices me arrepiento, me bautizo, me entrego a Cristo, Cristo es mi Señor, sí, me doy mi vida, y mañana sigues borracho, y mañana sigues con otra mujer, y mañana sigues con tu desorden, y mañana sigues con tu pecado, permíteme dudar del arrepentimiento. No fue un arrepentimiento verdadero, fue más bien un remordimiento. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y el lunes vuelvo a lo mismo. Y el domingo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Amén. ¿Cuántos de ustedes hicieron esa oración alguna vez? Todos. Y volvíamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces el arrepentimiento en sí mismo no es fruto, debe tener frutos dignos de ese arrepentimiento. Y el arrepentimiento y la fe van unidos en la Biblia. No es que el arrepentimiento es una cosa y la fe por otro lado, no. Yo confío en Cristo, me arrepiento de mis pecados. Eso va tomado de la mano. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Aquí está el pecado frente a mí y yo me arrepiento. Chao pecado, no quiero más contigo. Chao.
y me pongo frente a Dios y empiezo a buscar a Dios. Arrepentimiento es que el pecado quede atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. El pecado ya no mora en mí. Ahora Cristo, la justicia de Dios me gobierna. Jesús es mi Señor. El pecado queda en el pasado. Ahora, eso tiene que ver con conversión y Juan capítulo 3, nuevo nacimiento. Si una persona se arrepiente y dice que nace de nuevo, tiene que notarse su vida. Por ejemplo, yo siempre conté esta historia. Yo tenía una novia de 15 años, esta historia ya la sabe mi esposa, ya conoce todas mis novias que tuve. Y yo me emborrachaba desde los 11 años. A los 17 años yo tenía una novia de 15, se llamaba Sahiako Teshima, su padre era un japonés, todavía me acuerdo hasta del nombre. Ella hoy es una modista muy famosa en la ciudad de Cali, ella es diseñadora por ahí veo sus diseños. Voy a comprarle un día un diseño para mí, a Sahiako Teshima, ¿no? A los 15 años, la fiesta de 15 años era muy importante, fiesta, música, una sociedad donde había algunos recursos, se tiraba la casa por la ventana. Y yo dije, por tu cumpleaños hoy me voy a emborrachar. Y empezó el brindis, la champaña, el whisky, empezaron a repartir, eso fue una fiesta a todo trago. Yo no me tomé ni un trago. Frutos dignos de arrepentimiento. Y yo vi a mis amigos borrachos y todo el mundo en desorden hasta las 5 o 6 de la mañana. Llegamos a rematar al andén de la casa de ella y la fiesta y todo lo demás. Y yo, sano. Algo había pasado, porque yo había recibido a Jesús, frutos dignos de arrepentimiento. Y hasta el sol de hoy, yo no me emborracho públicamente. Tampoco en privado. Ok, se la creyeron, ¿no? Entonces, Juan lo que le está diciendo allí es, amigos, no me vengan con el cuentico que ustedes se van a bautizar. Ustedes tienen que mostrar, ¿qué? Frutos. Versículo 9. Se me fue el tiempo. Y le sigue diciendo el discurso a ellos. Le picaron la lengua a Juan. No piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Saben algo? Estos saduceos y estos fariseos, como eran judíos, ellos creían que por herencia de Abraham ya tenían el cielo ganado, ya tenían el cielo asegurado. Y Juan les dice, no crean, no me vayan a salir con el cuentico de que son hijos de Abraham y que con eso es suficiente, porque de todos estos gentiles que se están bautizando aquí, también Dios puede levantar hijos de Abraham. Y la Biblia nos da el soporte. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3. Por tanto, sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. No dice los que son israelitas. No le está diciendo a los fariseos y a los saduceos, bueno, como ustedes son israelitas, entonces tienen la herencia de Abraham. No, porque aún de estos gentiles también Dios puede levantar herederos de Abraham. Pero Gálatas dice que los que son de fe, así no hayan sido israelitas como nosotros. Nosotros no nacimos en Israel, no somos israelitas, somos venezolanos y algunos colombianos, pero por fe nos hemos hecho herederos ¿de qué? De la fe de Abraham. Y más adelante el versículo 8 y 9 habla de que somos bendecidos con el creyente Abraham, ¿verdad? Versículo 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Atención, aquí empiezo mi mensaje. Cuando usted piensa, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿qué imagen le viene? Una raíz en un árbol, ¿sí o no? Eso es la imagen. ¿Cuál es el árbol? Mire lo que dice: todo árbol que no da buen fruto es echado en fuego. ¿A quién le está diciendo ese sermón? A los saduceos y a los fariseos. Obviamente otras personas estaban oyendo.
pero ellos eran los que creían que se iban a bautizar y iban a ganar el cielo por ser descendientes de Abraham, por ser israelitas. Y le dice: señores, imagínense un árbol a quien le están dando ya hacha, y le dice ahí: si no das buen fruto, es decir, hey fariseo, hey saduceo, si no das buen fruto, si no tienes evidencia, si no te conviertes, si no te arrepientes, si no cambias, no vas para el baile, serás echado al fuego, serás cortado. Cuando uno lee esos pasajes, uno pasa sin, bueno, ¿qué significa? Pero eso se lo está diciendo a los fariseos y a los saduceos: señores, frutos dignos de arrepentimiento. Si ustedes quieren bautizar, yo los bautizo, pero que se les note de aquí para adelante, porque si no, ustedes no van para el cielo, ustedes no tendrán vida eterna, ustedes serán echados al fuego. Y Jesús no, y Juan no les está diciendo se van a ir para el infierno, pero en el contexto israelita, esa imagen de ser echados al fuego era conocida por ellos. Entonces les está diciendo, en otras palabras, se van a ir para el infierno, señores. ¿Cómo les parece? Pero eso lo entendían ellos con esa forma de Jesús explicarse. Eso es sinónimo de juicio. Fuego es sinónimo de juicio para los israelitas. Número 11, versículo 11. Y él termina diciendo Juan: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. El bautismo que ustedes conocen, del Levítico, de la purificación, eso que acabamos de leer hace un rato, eso lo conocían ellos. Yo les estoy haciendo un bautismo que ustedes conocen. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Está abriéndole el camino ¿a quién? A Jesús, que unos minutos adelante se va a bautizar, es bautizado por Juan. Y obviamente Juan no lo quería bautizar, porque le dice: Señor, antes tú deberías bautizarme a mí, tú eres el Señor. Y Jesús le dice: no, es necesario que cumplamos con la normativa, entonces bautízame. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Juan está reconociendo a Jesús como alguien superior a él. Mire, el que viene a bautizarles a ustedes es el Rey. Mire, yo no me considero ni digno de desatarle sus sandalias. Juan la tenía clara quién era Jesús. Y dice: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí se habla de 3 bautismos. ¿Bautismo de qué? De arrepentimiento. Bautismo de agua, que tiene que ver con arrepentimiento. Bautismo del Espíritu Santo y bautismo de fuego. Si usted lee 1 Corintios 12:13, que no lo puse ahí, dice: todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Todos son bautizados en el Espíritu Santo. Todo el que cree en Cristo, recibe a Jesús, lo confiesa como su Señor, ya está bautizado en el Espíritu. Según la Biblia, 1 Corintios 12:13, gracias. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber. Hay personas, y es muy válido y hasta respetable, que separan que uno necesita un bautismo y luego otro bautismo del Espíritu. Mi convicción bíblica es que cuando recibo a Cristo, también el Espíritu Santo entra. Porque algunos lo explican así: no, Cristo entra y el Padre entra, el Espíritu lo dejan fuera. Y cuando la gente habla en lenguas o tiene otra experiencia X, ahí sí entra el Espíritu. No tiene soporte bíblico. Aquí yo entiendo que recibo a Cristo y recibo al Espíritu Santo. Ese es el bautismo con el Espíritu. El segundo bautismo, volviendo al versículo 11. El uno es arrepentimiento y limpieza. El otro es que estamos bautizados por el Espíritu Santo. Y luego habla de bautismo con fuego. Fuego significaba una forma de juicio para los que insisten y persisten en el pecado. ¿Ok? Lavamiento, agua, chévere.
¿Tienes al Espíritu Santo? Tienes al Espíritu Santo. Pero hay juicio si después del bautismo te mantienes en pecado. Ojo con eso. Si uno no cambia su comportamiento y no tiene fruto digno de arrepentimiento, ojo, hay que ser cuidadoso. El pasaje que leyó mi esposa al principio da fe y constancia de que no se perderá la salvación, pero sufrirá pérdida aquí en la tierra. La salvación no está en juego. Si la salvación se perdiera, la obra de Cristo no sirvió para nada. 3 bautismos. En agua, sí, Señor, limpia. En Espíritu Santo, sí, ya tengo tu Espíritu, amén, gloria a Dios. En fuego, no puedo jugar con candela, porque el propósito de Dios para ti es que tengas fruto y vivas para su gloria. Y uno ve muchos cristianos que han hecho cosas cónchale y son una mancha en vuestros ágapes, como dice Judas. Por un cristiano que dé mal testimonio, ¿qué dicen de los demás? Todos esos cristianos son igualitos. Entonces tu testimonio, tu bautismo en fuego es un bautismo de compromiso, es un bautismo de pasión, es un bautismo de entrega. Ah, pues sí, yo me bauticé y chévere y la vida sigue igual. No, y un rotundo no debe de ser. Frutos dignos de arrepentimiento. Juan nos pudiese estar diciendo, si siguen con comportamientos que no honren al Señor, se están portando como fariseos y como saduceos. Y el versículo 12 termina diciendo, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. ¿Qué era el bieldo? El bieldo era una herramienta con el que agarraban los granos de trigo, los tiraban así, y el viento se llevaba el mugre, la pajita liviana, y el grano volvía a caer. Y la Biblia está llena de esa ilustración, trigo y cizaña, y al final del tiempo será cortado y se sabrá cuál era falso y cuál era verdadero trigo, y los cabritos y las ovejitas. No me da tiempo para tomar esos pasajes, pero esa es la misma imagen. El aventador está en su mano, así también se le llama en otras versiones. Limpiará completamente su era, podríamos llamar iglesia, y recogerá su trigo en el granero, los verdaderos creyentes, los nacidos de nuevo, los salvos por la sangre de Jesús. Pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Fuego que no se apaga. ¿Se le viene alguna imagen? Ojo con eso. Bautismo que acabamos de tener es una invitación a qué. Ah, no, yo me voy a bautizar porque como es con parrilla, chévere. 150 comimos parrilla. ¿Cómo estuvo el bautismo? Fantástico, la carne estaba riquísima. Pero no el bautismo. Ah, sí, verdad que también me metieron al agua. No, perdiste el tiempo. No era la parrilla. ¿Era qué? Consagrarme y experimentar ¿qué? Transformación. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? Ah, pastor, entonces yo no necesito consagrarme porque pues como yo no fui al bautismo. También es para ti, para ti, para ti. La consagración es para quién? Para todos. Si no has experimentado esa consagración de tu vida a Cristo, léalo conmigo. Es el tiempo de buscarlo ¿con qué? Santa desesperación. Tenía yo 17 años. Le entregué mi vida a Jesús. Nunca más volví atrás. Tuve por ahí unas deshonras al Señor, sí,
pero hace 38 años le sirvo. Y si tuviera 17 años de nuevo y debiera escoger hacer algo en la vida, escogería de nuevo amar a Jesús.